El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 50 minutos. Continuamos con nuestra agenda de invitados del día de hoy y hablamos sobre la economía circular en el país. Se puede tener un modelo económico como es este. Lo vamos a dialogar con Carolina Zurita. Ella es especialista en temas ambientales. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven. Muchas gracias a usted por la entrevista. Bueno, iniciamos preguntándole qué significa la economía circular y en qué se diferencia del modelo económico actual que tenemos aquí en el país. Ya, es súper importante, yo justamente respondiendo a su pregunta, darle un poco la vuelta. Podríamos identificar primero qué significa el modelo que tenemos actual, para que podamos realmente identificar qué significa la economía circular. Nuestro modelo actual es un modelo que se reconoce como cerrado, así se reconoce. Es un modelo que se reconoce lineal, donde existe una extracción de recursos, un procesamiento de estos recursos y una eliminación de estos recursos. Es un modelo de producción y de consumo, ¿no es cierto? Es un sistema económico que no reconoce ciertos límites que existen dentro del propio elemento que es la naturaleza, ¿no es cierto? En ese contexto, la economía circular justamente viene a establecer esta diferencia con respecto a que, primero, ya durante estos últimos años hemos visto, o sea, no necesitamos tener grandes estudios para identificar de que estamos afectando a la naturaleza con nuestra forma de producir y de consumir. No podemos ya negar que existen que los materiales, los insumos, los recursos que nos da la naturaleza son finitos. Entonces, en ese contexto, la economía circular es una apuesta diferente, en primera instancia, de este concepto de economía lineal. Ahora, ya desde el punto de vista mucho más específico, ¿qué propone la economía circular ante esta linealidad de la economía tradicional o nuestro sistema económico actual? Es el tema de poder establecer dentro del propio sistema de producción y consumo que los materiales pueden ser usados, reusados, reutilizados, reciclados, y cada una de estas palabras tiene una connotación técnica diferente que no es del sentido de dar esa explicación, pero ¿qué significa? Que se mantengan en este sistema, ¿no es cierto?, de producción y de consumo, se mantengan, si es posible, infinitamente, pero para lograr eso tenemos que, desde que extraemos los recursos, tener una concepción diferente cuando diseñamos los productos, cambiar el sentido, ¿no es cierto?, y no entender que el fin de un recurso, de un material, es su disposición final. Nosotros, estos conceptos de la cuna a la cuna que se han hablado durante décadas en el mundo, son necesarios dentro de la economía circular. Otro elemento dentro de la economía circular es que tiene o sea, se habla de un diseño como de mariposa, ¿no? Entonces yo le he hablado de la parte que habla del ciclo técnico, que es todo lo que ya nosotros vivimos de nuestra sociedad. Pero también tenemos una parte que tiene que ver con el ciclo biológico. Entonces, en nuestro desarrollo tenemos que poder entender que nosotros no podemos generar basura. Tenemos que eliminar, desterrar. No sé, yo he llegado con mis alumnos en ciertos momentos a decirles, por Dios, olvídense que existe la palabra basura, porque no podemos vivir en una sociedad donde aceptamos que generamos basura. O sea, la basura es algo que ya no se puede recuperar y que finalmente queda en una disposición final. Ahora, ¿qué cambios necesitaríamos hacer aquí en el país para alcanzar ese modelo? ¿Cómo caminamos hacia esta alternativa, considerando pues que sobre todo que en empresas, o sea, tenemos una sociedad en la que nosotros pensamos en el consumo final, de hecho, por eso se produce tanta basura? ¿Cómo ir caminando hacia ese nuevo modelo? Bueno, primero hay que entender que este sentido a nivel mundial ya está teniendo algunos elementos y algunos adeptos, ¿no es cierto?, que de acuerdo a cada realidad se ha ido juntando. En la Unión Europea ya hay varias directivas, o sea, que es la normativa, que establecen cómo ellos van a llegar al 2050 realmente a ser 100% circular. Hay países en Europa que ya tienen un gran proceso.
Obviamente ahí entramos en esta dicotomía, ¿no? Nosotros somos de Ecuador y entramos en ese tema de nosotros tenemos otras dinámicas, además otras realidades económicas y otras necesidades con respecto al tema de pobreza, de afectación de derechos, temas ya estructurales que tienen que ver con estos temas. Entonces, como Ecuador, primero tenemos que partir con el concepto de transición. Ese concepto de transición tenemos que ponerle un inicio y un fin. Ese es como el primer paso. Yo creo que las primeras propuestas que se hablaban hace unos años ya están empezando a tomar forma porque estamos a las puertas de que se discute en la Asamblea Nacional una ley de economía circular. Entonces tenemos como un primer esbozo de un marco, más allá de que sea bueno o malo. O sea, no es un tema de juzgamiento, porque yo creo que en los temas ambientales nos hemos dedicado a decir todo lo mal que se hace, pero no terminamos de ver que lo que se hace podemos seguirlo apuntalando para lograr el objetivo. Ahora, la transición es reconocer todos los elementos que ya desarrollamos como país, porque nosotros tenemos una cultura bastante circular de nacimiento. Nosotros, antes de entrar en este proceso de estas últimas décadas, donde el consumo se ha vuelto un tema, se ha promovido muchísimo el consumo, y con ello el consumo desechable, nosotros perdimos o abandonamos algo que era natural. Muchos de nosotros, ¿cómo se llama? Recordamos cuando nosotros se nos rompía un pantalón, íbamos a la costurera que lo arregle, poníamos parches. Claro, mi hija ya no recuerda eso, mi hija es de las que se rompe algo, mami, hay que cómprame uno nuevo. Pues claro, yo entro con el tema, hija, no compremos, mira, vamos a la costurera, cambiemos el cierre, si hay un broto, te lo surzo, le ponemos un bonito parche, genera una nueva forma. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros antes éramos una sociedad de la reparación. Nosotros vivíamos, teníamos los técnicos, era muy común ir al técnico que te repara la lavadora, al técnico que te repara. Sí, los electrodomésticos y muchas de las cosas que importamos ya vienen como para dañarse, ¿no? Todo es, lo más barato se daña, las impresoras es impresionante, perdón, parece redundante. Las impresoras uno los compra y las desecha. O sea, casi es mejor desechar que volver a comprar tinta. Entonces, tenemos que recuperar, porque en Ecuador nos dice, es que hay que instaurar. No, señores, hay que recuperar, hay que recordar cómo vivíamos nosotros en esa época en donde reparábamos, donde arreglábamos, donde teníamos esto. Y esto también nos va a generar una dinámica económica muy importante. Ahora, quisiera también preguntarle en cuánto tiempo podemos ir alcanzando esta meta, si es que empezamos ya a dar unos primeros pasos hacia ese cambio de modelo, pasos pequeños, que es lo que usted nos comentaba, por ejemplo, el tema de cambiar ese pensamiento en torno al consumo, de dejar de ser de tener el modelo de no reciclar, sino más bien de se rompió algo y lo cambio, compro algo nuevo. ¿Cómo vamos modificando, cambiando ese pensamiento y en cuántos años podríamos alcanzar esa meta, considerando que nosotros, el Ecuador es un país subdesarrollado y eso nos complica, ¿no? Claro, es que hay que entender una cosa, la economía circular no evita que el país se desarrolle. El apostarle a este tipo de modelos no evita que el país pueda apostar a cambios tecnológicos, a desarrollar su industria. No, el reconocimiento de estos elementos necesarios, porque finalmente no están los recursos, o sea, no importa cuánto crezcamos, el planeta ya no tiene cómo abastecer todo lo que se está consumiendo si seguimos desechando. Ahora, sí quiero hacer una puntualización porque sí me preocupa muchísimo cuando nosotros, enseguida que hablo de economía circular, hablamos de reciclaje, porque no es así. La economía circular no es reciclaje. El reciclaje es un elemento, y de hecho cuando uno ve el diseño, técnico de todos los elementos que se tienen que ver en la parte tanto biológica o en la parte de la parte industrial, es lo último. O sea, al reciclaje tiene que llegar como, digamos que el 100% de un material que extraemos de la naturaleza, al reciclaje tiene que llegar un 10%, el 90% tiene que mantenerse en el proceso, porque el reciclaje es la forma más ineficiente, con mayor gasto energético y con menos, con un nivel de impacto ambiental mayor, que el reutilizar, el remanufacturar. O sea, como le digo, eso ya se vuelve en términos como medios técnicos, pero el reciclaje per se
no es no es el corazón de la economía circular. ¿Cuál sería entonces por ahí el corazón de la economía circular? ¿Sería más bien el tema de reutilizar, para no decir reciclar, de seguirle dando vida útil a los diferentes productos, claro, enfocados en que no lleguen a convertirse en basura y que el último paso sea el reciclaje? Así es. Justamente hay un dibujo y yo invito a todos los quienes nos escuchan que pongan economía lineal, economía del reciclaje y economía circular. Sale un gráfico muy interesante. La economía lineal evacúa todo. La economía del reciclaje tiene una pérdida del 50%, ¿no es cierto? Hay basura fuera de un tacho. Y en la economía circular no se pierde nada. Ese es el sentido. Ahora, como usted me decía, ¿cómo nosotros como país, cuántos años podemos pensar? Hay mucho que hacer, pero tenemos que empezar, y yo creo que este primer elemento que tiene que ver con la ley nos da un primer paso donde deberíamos involucrarnos, cada uno de los actores que somos partes de la cadena de producción y consumo. Tenemos un rol que jugar en este elemento, entonces tenemos que poder hacer lo que nos corresponde. Ahora, que seamos un país catalogado en vías de desarrollo o subdesarrollado, porque estos términos siempre terminan en discusión en varios espacios, finalmente eso no limita. Nosotros tenemos la misma capacidad que cualquier país en base a nuestra realidad de establecer nuestro camino para poder lograr, porque finalmente consumimos y desechamos en este momento. ¿Cómo lograr? Tenemos que cambiar. Ahora, hay una limitante, los productos tienen que ser rediseñados. Entonces, lo que es producción nacional tiene que ir a rediseño, y lo que es importación, tenemos que tener un nivel de enfoque para saber que no vamos a estar importando basura. Uno dice, importo bienes. No, estamos importando basura. Porque si yo importo algo de un solo uso, que mi sociedad lo va a consumir y desechar, y no voy a poder insertarlo en un sistema que estoy queriendo promover, estoy importando basura. Pensando en este punto, en lo que hay que hacer, en las medidas que debemos tomar, ¿cómo llegamos a esto que usted nos está explicando? ¿Cuál debería ser la tarea del próximo gobierno para tener precisamente esa economía circular? Hacerlo tal vez mediante normativas. ¿Cómo generamos también que las empresas se unan a este tema y, aunque sea más costoso, pues realicen productos enfocados a que tengan una vida útil, que no sea basura, ¿no? O sea, que tengan una vida útil larga? ¿Cómo vamos generando esto? Tal vez a través de normativas, ¿y cuáles deberían ser los pasos del próximo gobierno? Bueno, uno de los temas importantes en política pública es que tenemos tres aristas fundamentales. El primer punto es justamente promover la investigación. Creo que es algo que ya se ha vuelto trillado en el discurso. Sin embargo, en el tema de economía circular es básico. Necesitamos que las universidades se involucren en esta transformación. Estamos entregando profesionales que tienen que transformar este sistema productivo y de consumo. Entonces es importante que ellos puedan rediseñar los procesos, rediseñar los productos. Nosotros aquí en Ecuador no tenemos una carrera, tenemos carreras de diseño industrial, etcétera, pero cuando hemos buscado especialistas en ecodiseño o diseño de producto que tengan conceptos ambientales, siempre han tenido que ser extranjeros. Entonces creo que esas cosas se tienen que repensar en el tema de investigación, en el tema de la parte de profesionales. Adicional a eso, el nuevo gobierno también tiene que mirar este tema de la parte de la consolidación del sector industrial, ¿no es cierto? Y poder promover su transformación tecnológica, porque muchas veces contaminan porque faltan elementos que puedan prever este tema de la contaminación. Adicional, promover e incentivar, que es parte de todo lo que uno siempre necesita, para que desde la pequeña, o sea, pensemos en algo súper chiquito, porque a veces uno piensa solo en la industria grande, ¿no? Y ahí es cuando el zapatero que está arreglando zapatos, que también es parte de la economía circular, dice, entonces yo no entiendo qué papel tengo aquí, yo sigo arreglando mis zapatos y me desentiendo de este mundo. ¿Cómo incentivamos desde el zapatero que arregla los zapatos para que yo como ciudadano vaya y le haga arreglar los zapatos y él pueda darme un servicio que me permita que mis zapatos se arreglen y yo sienta que vale la pena arreglarlos antes que irme a comprar unos nuevos y desechar para que lleguen al tacho de basura?
igualmente a la gente que arregla ropa. O sea, esta franja de la economía popular y solidaria tiene que ser parte de la economía circular. Entonces, en nuestro país necesitamos que se identifique en cada uno de los extractos y partes de los sectores, ¿no es cierto?, productivos, cómo podemos irlos enlazando en pequeños círculos, ¿no es cierto?, más territoriales para que puedan realmente desarrollar estas políticas. Porque la macropolítica es el gran problema, queda una macro declaración. Y en ese sentido, cuando súper declaramos, nos falta el aterrizaje. Y el aterrizaje solo lo podemos hacer uno a uno. Y eso es cuando vamos generando microcircuitos entre los diferentes elementos. Entonces, tenemos por un lado el tema de la academia, tenemos por otro lado el tema de la promoción en la parte industrial, porque los industriales son los que generan bienes y productos de consumo, y la parte de la economía popular y solidaria. También ver los roles que juegan los recicladores de base, hay una serie de otros elementos, y no olvidar a los importadores, porque vuelvo a decir, uno a veces de este tema no lo toca. Es muy importante y dice mucho de un país desde el punto de vista de su desarrollo, qué es lo que importa, para qué lo importa. Muchas veces nos aterrorizamos de que importamos ciertos elementos porque si estamos importando basura de otros países porque es algo que desecharon, y tal vez eso es menos grave que importar elementos que van a ser desechables. O sea, sí me hago entender, porque o por último, las dos cosas son basura. Ahora, finalmente ya para cerrar, ¿cómo hacer también para que la academia pues se involucre? Usted nos explicaba precisamente que en las facultades no hay carreras específicas enfocadas a la economía circular. ¿Cómo también incentivar a las universidades, a la academia, para que generen también estos espacios de discusión y se profesionalice, se enfoque también carreras específicas que vayan direccionadas hacia este cambio de modelo? Bueno, hay un tema súper importante de tomar en cuenta. Las carreras deberían responder a la realidad de un país. Entonces, si nosotros impulsamos el sector productivo y de consumo en esta línea, de igual forma, decantaría en la necesidad de los profesionales. Ahora, que las universidades puedan ver esa necesidad de profesionales desde el punto de vista técnico, porque muchos de los profesionales que vamos a necesitar son técnicos, porque estamos hablando de poder promover a nivel de Ecuador, ¿no es cierto?, el tema de la economía circular, y podríamos ponernos como a corto plazo una excelente línea dentro de la política que sería economía circular. A corto plazo es todo el tema de la reparabilidad, y en eso necesitamos técnicos. Y es súper interesante ver cuando uno va donde un técnico, ver cómo él con gran pasión hace su trabajo y le entrega a uno una pantalla que normalmente lo hubiésemos puesto en los electrónicos, como decimos, correctamente dispuestos. Yo hubiese entregado un gestor autorizado, etcétera. Regresé con una pantalla reparada, que me sirve hasta el día de hoy y he evitado esta contaminación. Entonces, creo que tiene que ir de los dos lados, o sea, tiene que ir desde el lado normativo, que exija que las universidades desarrollen estas carreras, estas líneas de investigación, pero la industria tiene que requerir los profesionales, porque si no también entramos en este punto del tema del desempleo. O sea, necesitamos técnicos, necesitamos especialistas en temas que nos puedan llevar a repensar nuestra forma de producir. Muchas veces las industrias dicen es muchísimo más caro, y no es así. No necesariamente es muchísimo más caro. Hay un problema que hay que aceptar. Nosotros vivimos en un sistema donde no se reconoce, ¿sí? En los costos de producción no se ha reconocido los costos asociados a la, la restauración o a la reducción del impacto ambiental. Entonces, cuando trabajamos con estos costos incluidos, porque no son costos, muchas veces se habla de, se me fue la palabra, como que son aparte, ¿no? Como que son externalidades, ¿no es cierto? Externalidades negativas. No, señores, no son externalidades. Son costos económicos internos asociados directamente al tema de producción y a lo que consumimos. Porque todo eso, finalmente, la naturaleza no lo puede procesar, porque nosotros lo estamos generando solo en un sistema que está totalmente divorciado de esta naturaleza. Que además es costosísimo, ¿no? Dentro de todo esto, cambia el elemento y dejamos de hablar de cosas costosas. Voy a poner, solo para poner un ejemplo del tema de esto de costos, nosotros actualmente consumimos del agua potable. Y en los costos de agua, nosotros no necesariamente tenemos todos los costos de lo que es el saneamiento de esta agua. Entonces, uno de los elementos
políticamente complicados es poner estas tasas donde correspondan para poder hacer realmente los tratamientos, porque nosotros somos responsables. La naturaleza nos da agua limpia, nosotros sostenemos nuestra vida. ¿Qué tenemos que entregarle a la naturaleza? Agua limpia. Entonces, así es, sin duda. Esa responsabilidad que debemos mantener en estos elementos es fundamental. Ahora, generar esa cultura, o sea, es un discurso que ya está un poco como desgastado, ¿no? A mí cuando yo empiezo a hablar de estos temas que me apasionan muchísimo, me da mucha tristeza darme cuenta que son palabras que todos las han dicho, pero ahora, ¿cómo llevarlas a la acción? Esa es la tarea. El tema del discurso, aterricémoslo, y el aterrizaje sí está en estos pequeños circuitos, en poder trabajar en el 1 a 1, en el que me entero de una iniciativa, así sea ahorita en el compostaje que puede ser, yo me hago cargo de mis orgánicos, no, es que el municipio debería hacerse cargo, sí, pero no se está haciendo cargo, entonces, ¿qué hago yo? Como ciudadano. Parto de lo individual y promuevo lo colectivo. Así Entonces, es. Estos dos elementos podemos trabajarlos. Muchas gracias por esta entrevista, por su tiempo, importantísima su declaración al respecto. Gracias. Muchas gracias. 8 de la mañana con 11 minutos estábamos dialogando con Carolina Zurita, y es especialista en temas ambientales, hablando precisamente de la posibilidad de apuntar hacia una economía circular en el país. Nos ha explicado pues precisamente que nosotros afectamos a la naturaleza con nuestra manera de producir, de consumir, por lo que esta economía circular es pues algo totalmente opuesto a la que tenemos al momento, que es una economía lineal. La idea es poder establecer un sistema de producción y de consumo para que los materiales sean reusados y que tengan una larga vida, evitar completamente el tema de generar basura. Para lograrlo debemos tener también una concepción diferente a la hora de producir, y también nosotros como consumidores pues de adquirir los diferentes productos. 8 de la mañana con 11 minutos en A Primera Hora.